Bendiciones, bendiciones para todos. Muy buenas tardes, amado amigo, hermano en Cristo. Aquí estoy nuevamente saludándolos a través de este medio, de esta plataforma, a través de Facebook. Es un gusto saludarles. Esta tarde le traigo un bonito mensaje de parte del Señor. Es de la mujer samaritana y de nuestro Señor Jesús. Amén. Este encuentro que tuvieron ellos. Esta historia está plasmada en el Evangelio según San Juan, capítulo 4 en adelante. Por el Señor. Dice la Escritura que el Señor estaba descansando en ese pozo mientras sus discípulos habían salido a comprar, dice la Escritura. Que en ese lapso de tiempo llegó una mujer, una samaritana, a traer agua en ese pozo, donde fue el encuentro que cambió el rumbo de esta mujer. Que cuando esta mujer llegó a sacar agua, el Señor le pidió que le diera agua de beber. Y esta mujer, dice la palabra, dijo: ¿cómo puede un judío pedirle agua a un samaritano? Porque ellos no se tratan entre sí, dice la palabra, o sea que no se llevaban. Pero Jesús, no importándole eso, porque Él rompe todo yugo. Amén. Entonces dice la Escritura, sigue redactando, que le dice Jesús que cualquiera que bebiera de esta agua natural, física, iba a volver a tener sed. Pero cualquiera que bebiera del agua de la vida, de la fuente, no tendría jamás sed. Le dice el Señor Jesús a esta mujer, una plática a menudo que ellos tenían. Entonces la mujer le contesta: ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Y el maestro le dice que se presenta diciéndose él mismo que cualquiera que bebiere del agua de él no tendría sed jamás. Aleluya, gloria al Señor. Así que el que toma de esta agua vuelve a tener sed nuevamente. ¿Qué nos enseña esta palabra? Dice la Biblia que Jesús es la fuente de agua viva, es el río de agua viva, Dios. Que si tú llegases a aceptar al Señor Jesús en tu corazón, si tú llegases a aceptar al Señor en tu vida, que Él gobierne tu vida, no tendrás sed jamás. Él calmará toda tu sed. Yo sé que a qué sed se refiere esto que te va a calmar. Yo sé que nosotros, los seres humanos, a veces andamos sedientos de la palabra de Dios, andamos sedientos de una palabra fresca, de una palabra que de alguna manera cambie el rumbo de tu vida. Amén. Entonces, si tú aceptas al Señor como tu único y suficiente Salvador en tu vida, Él calmará toda esa sed que tú tienes. ¿A qué se refiere esto? Literalmente te estoy hablando a todas las situaciones complicadas que estás pasando a tu vida. Él va a venir y va a calmar esa sed. No sé en qué problema te estés encontrando, no sé cuál sea tu situación que estés pasando, pero Él te va a ayudar. El trasfondo de esta historia, esta mujer samaritana, aleluya, no era una mujer agradable delante de Dios, porque era una mujer pecadora. Porque dice la Escritura que había tenido 5 maridos, que él vivía con ella, no era su marido tampoco. Entonces, que no quiero meterme a fondo en eso, pero saben la vida de esta mujer. Pero ese encuentro que tuvo con el Señor, hubo un cambio radical en su vida. Hubo un cambio radical en su vida. Entonces, a lo que te quiero dar y te quiero dar a entender esta tarde, noche o día, la hora que lo vayas a ver tú, es que el Señor Jesús es el agua de vida que puede cambiar el rumbo y la dirección de tu vida. Es el fuente, es agua, ríos de agua viva en nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito que busques del Señor, que busques de esa fuente. Esta agua ciertamente calma nuestra sed, pero la sed de que tenemos a veces, nuestro sufrimiento, nuestro pecado, eso solamente la calma el Señor. Esa sed de falta de perdón, esa sed de raíz de resentimiento, esa sed de raíz de amargura
que haya en tu vida, eso solamente lo va a calmar el Señor Jesucristo cuando tú lo recibas en tu corazón. Espero que sea de bendición esta palabra, este mensaje breve y corto. Espero que sea de bendición para tu vida. Dios te guarde en este hermoso día. A la hora que veas este video, Dios te bendiga mucho. De parte de tu amigo y hermano Arnulfo. Bendiciones para todos.